José Luis Bueno, 3 veces campeón mundial. Sí, ¿verdad? ¿3? Disputé 3 títulos del mundo, solo una fue campeón del mundo. Ah, ok. Ajá. Disputé 3 títulos mundiales, el Super Mosca, el Gallo y el Super Gallo. Sí. Pero también fuiste guantes de oro. Campeón de guantes de oro. 3 años. Ajá, sí. De guantes de oro. Sí. Después de una brillante carrera profesional, se apagaron las luces, por decirlo así. Tuviste tu última pelea. Bueno, ¿sabes qué? Antes que nada, dime, ¿qué se siente cuando cuando un boxeador sabe que muy seguramente o muy probablemente es su última pelea y ya no va a regresar al ring como peleador? Mira, Pepe, en mi caso, yo no pensé que esa fuera mi última pelea, porque yo siempre pensé en ganar. Ajá. Enfrenté a un peleador de un nivel muy alto como Eric Morales, pero todo mi entusiasmo estaba en ganar la pelea, entonces yo nunca pude pensar antes, si pierdo voy a hacer lo otro o esto, porque siempre mi mentalidad fue ganar la pelea. Se dio el resultado y la perdí esa pelea por nocaut en 2 rounds. Entonces, una vez acabando la pelea, sí me hizo reflexionar. Entonces ya analicé la situación, lo que podía haber después o lo que podía venir. En plática con mi familia, mi esposa e hijos, fuertemente decidimos que esa iba a ser nuestra última pelea. Porque ya habíamos sido campeón mundial Super Mosca, ya habíamos disputado el título mundial Gallo. Esta pelea de la que te hablo fue por un título mundial Super Gallo. Entonces, después de esta pelea decidimos el retiro porque teníamos que volver a empezar de abajo para poder aspirar nuevamente a otro título del mundo. Y entonces ya volver a bajar a otro nivel, de empezar a 8 rounds, 10 rounds y hacer peleas de preparación, pues es un desgaste muy, muy, muy fuerte. Sí. Fuertemente y enérgicamente decidimos que esa pelea frente a Eric Morales sería nuestra última en nuestra carrera como boxeador profesional. Sí, sí, pero además, pues no todos los boxeadores tienen la claridad de bajarse a tiempo del ring. Mira, Pepe, lamentablemente, como te digo, nosotros siempre pensamos que vamos a ser peleadores toda la vida. Para mí otra pelea, la pelea que siguen, pero realmente no sabemos si esa es nuestra última pelea. Yo afortunadamente fui noqueado, pero bajé por mi propio pie del ring, bien, gracias a Dios, pero hay quienes bajamos ya muy lastimados o dañados, ¿verdad? De la cabeza, mal. Lamentablemente, habemos muchos boxeadores que no sabemos bajarnos a tiempo, como tú lo mencionaste, porque es nuestra única manera, nuestra única forma de ganar dinero. Ajá, sí. Pero también tenemos que entender que nuestra salud está por encima de cualquier cosa. Ya cuando estás dañado boxísticamente, ya eres carne de cañón, prácticamente. Ya no sirves más que para eso, para que te agarren de escalón y tu carrera vaya deteriorándose más y acabes muy mal dentro del boxeo. Entonces es muy importante saber retirarte a tiempo. Yo personalmente creo que me retiré joven, me retiré a los 29 años de edad. Me comentaban, ¿por qué te retiras si estás bien? Yo volteaba a verlos y les decía, precisamente por eso me retiro, porque estoy bien. Claro. No quiero estar mal para poderme retirar. Ya tuve 2 knockouts antes que analicé mi carrera y creo que ya lo que hice en mi momento ya lo hice, no creo poderlo hacer después. Ajá. Sí, pero el boxeo te dejó las puertas abiertas a una nueva vida dentro del boxeo también. Te has convertido en un entrenador que ha forjado campeones también. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevó después de que te bajaste del ring a que te subiste al gimnasio, pues? Ok, mira, Pepe, mi última pelea fue el 16 de mayo de 1988. Mi última pelea fue en Indio, California, contra Eric Morales. Entonces, después del 98, yo soy manager desde el 2003. Pasaron 5 años, si te das cuenta. Porque, honestamente, no creas que me acabé de pelear y dije, ya me retiré. Intenté seguir entrenando, entrené otros añitos, intenté pelear nuevamente, pero después decidimos que ya no. ¿Qué voy a hacer? Porque la verdad, nosotros como campeones del mundo, cuando se te acaba la carrera,
efectivamente se nos pone una cobija oscura, ya no sabes para dónde voltear ver. Piensas que se te acabó tu vida. Ajá. La carrera se acabó, pero también piensas que se te acabó la vida. ¿Para dónde voy a jalar? Analizando las cosas, pues el boxeo es mi vida, como muchos de nosotros los boxeadores. E intenté poner un gimnasio, lo fuimos poniendo un gimnasito y decidí ser entrenador. Primero empecé como entrenador, como auxiliar, algunos años, y posteriormente pues obtuve mi licencia como manager de boxeador profesional. Yo recuerdo haber ido a la inauguración de tu gimnasio. Y yo me acuerdo, no sé por qué se me quedó en la mente ver a Carlos Cuadras ahí. Estaba chavito, era un niñito ahí, un güerillo ahí que andaba, pero que ya desde entonces mostraba. Así, efectivamente, andaba ahí saltando, dando lata al muchachito Carlos Cuadras, que después en un futuro yo lo estuve entrenando a Carlos Cuadras durante 3 años. Ajá. Hice una carrera muy buena con él, hizo 18 peleas invictas, las 18, y bueno, ya ves, ahora fue un gran campeón mundial, sí, también del CMB. Sí. Entonces te comento, yo ya empecé a hacer mi carrera en el box, pero ahora fuera del ring, ya no estando yo adentro del ring, ahora fuera. Y la verdad es que es mucho más difícil estar afuera del ring que adentro, porque adentro tú haces las cosas y tú propiamente solucionas los problemas. Sí. Y abajo del ring te entra la desesperación y que tira golpes y que muévete y que te acabas la voz de tanto grito y que mueve la cintura y tírale. En fin, es una adrenalina mucho más fuerte para mí estar afuera del ring que estar dentro de él. Ajá, sí. ¿Cómo tú tenías tu estilo, tenías tu manera de pelear? ¿Cómo un entrenador debe de explotar las cualidades de cada boxeador? ¿Cómo alguna vez o al principio se te fue tratar de enseñarles tu estilo a los boxeadores o cómo manejas esa situación? Porque mira Pepe, algunos jovencitos ya traen un estilo que no se los puedes quitar, no puedes hacer a todos a tu semejanza. Yo soy un boxeador que sí les inculco mucho y les enseño mucho la defensa, el no dejarse golpear, que sean golpeados lo menos posible. Pero entonces yo te voy a dar un ejemplo. Si yo entreno un tipo Mike Tyson, si yo lo quiero hacer boxeador, jamás me va a dar resultado, porque él ya trae un estilo total como es único. Pero sí me metería a enseñarle un poco de defensa, a menear la cintura para que fuera menos golpeado. Entonces yo, si tengo un jovencito desde cero, obviamente sí le puedo enseñar mi estilo, porque yo lo voy a ir formando. Entonces a él sí lo puedo hacer a mi estilo sin ningún problema, para que vaya sobresaliendo en el boxeo. Pero a veces te llegan boxeadores que ya vienen hechos y literal no les puedes cambiar el estilo por completo. Puedes mejorarlo y explotar las cualidades que traen ellos. Sí. Digo, tú viviste en un gimnasio, creciste, la sufriste, porque sí es una vida de sacrificios. Cuando tienes a tus peleadores, de repente te pones suavecito sabiendo que las cosas se ponen difíciles, o les exiges más sabiendo tú, habiendo tenido la experiencia de haber vivido todo ese proceso. Claro, esa es muy buena pregunta, Pepe, porque exactamente como yo ya lo sufrí, yo te pudiera decir, no, es que no quiero que ellos lo sufran. Pero en el caso de mis peleadores, no. Ellos sí tienen que sufrir como lo sufrí yo, y no es por desquitarme, sino que es la obligación de un boxeador trabajar, esforzarse, porque siempre en las peleas te aparecen rivales muy fuertes. Es un deporte de contacto, como decimos vulgarmente en el boxeo, o lloran en tu casa o lloran en la de enfrente. Entonces esa es la cuestión. Tienes que llegar con una preparación de un nivel muy alto para poder enfrentar esos combates. Y bueno, que seas ganador y salgas con la mano en alto. Y bueno, pues lamentablemente tendrán que llorar en la casa de enfrente y no en la mía. Sí. Aunque todos los casos son diferentes, ¿cuál es más o menos el periodo de tiempo? Si es que hay una regla en esto, digo, si hay una norma en que te lleva a preparar a un boxeador hasta llegar a ser campeón, aunque sea campeón regional, pero a un campeoncito. Mira, ¿cuánto tiempo se lleva crear a un boxeador? Bueno, es que no sabemos de qué edad me estás hablando. Vamos a hablar de un jovencito que me llega de 15 años. Si me permites, te puedo hablar que
me voy a tomar 3 años cuando menos para poder yo meterle un campeonatito regional, dependiendo de su desenvolvimiento dentro del gimnasio, para poder proyectarlo a un campeonato. Pero te estoy hablando de 3 años con el jovencito que van a ser intensos, porque hay que hacerle carrera amateur. Entonces, después de carrera amateur hay que meterle peleas profesionales y aspirar a un campeonatito regional, como le dices. Si me hablas ya un campeonato internacional o algo así, yo sé, podría tomarme ya no 3, sino 5 años. Hablando de que todo fuera viento en popa, de que el jovencito fuera un novato, un prospectazo y fuera ganando. Y proyectarlo a un campeonato del mundo por allá de unos 22, 23 años. Yo personalmente fui campeón del mundo a los 23 años. ¿Cuál es la edad ideal para un manager, un entrenador, de empezar a trabajar con un chavo? ¿Cuál es, o sea, de muy niñitos, ya de jóvenes? ¿Cuál es la edad ideal para ti? Pues no hay, bueno, yo voy a opinar, pero no creo que haya una como ideal, ¿no? Yo pienso que un manager de 35 en adelante ya tiene la experiencia, tiene la capacidad de poder dar esas enseñanzas y poder aspirar a ser un gran manager, como de 35 años en adelante. Sí. Porque ya a esa edad ya está uno bien fortalecido y tienes la experiencia. Yo personalmente, cuando empecé a ser entrenador, pues yo empezaba, aunque yo quisiera, no tenía esa experiencia de un manager, que ahora la tengo. Ahora ya no te estoy hablando tal vez como boxeador, o tengo esa doble ventaja. Tengo ya la experiencia como un manager y tengo la experiencia como un boxeador que fue campeón del mundo. Entonces yo llevo un poco de ventaja ahí entre otros entrenadores. Sí, sí, porque convertirse en manager también es un proceso. Exactamente, obviamente. Es lo que te estoy comentando, sí, no sí. Es que ya, yo fui campeón, no, ya es cosa diferente. Sí. Simplemente yo era campeón del mundo y no sabía vendar boxeadores profesionalmente. Ya cuando empecé yo a ser entrenador, empecé asistente, empecé a ver cómo vendaban, ya aprendí a vendar y ahora pues no tengo ya ningún problema para el vendaje. Sí. Y en cuanto a los boxeadores que entran a tu gimnasio, ¿te gustan así más jovencitos como de 10 años o ya más grandecitos de 14, 15? ¿Cuál es la edad buena para un boxeador para iniciar? Mira, Pepe, la edad buena es desde los 6 años. Hay jovencitos que les gusta el gimnasio y se pegan desde los 6 y terminan su carrera a los 35, que son niños que son natos para el boxeo. Si me pides una edad exacta, pues yo qué te puedo decir, 12 años. 12 años para que yo pueda proyectar esos jovencitos durante unos 3, 4 más para poderlos aspirar a que sean boxeadores debutantes profesionales, siempre y cuando ellos tengan la intención de serlos. El gimnasio también está abierto a todo el público. Hay gente que nada más va a hacer ejercicio y quiere quemar la grasa y X, y hay chicos que sí quieren ser peleadores. Sí, sí. La parte psicológica yo creo que juega un papel muy importante para no solo transmitir tu conocimiento, sino, hace ratito decías, tú estás en la esquina con el boxeador allá y quieres que suelte esto y lo otro y no lo hace. Entonces, cuando llega a la esquina en el minuto de descanso, exacto, tú tienes que ser un psicólogo. Además de la estrategia de pelea, tienes que tratar de que surja esos golpes que tú no estás viendo. Tienes así como que... Efectivamente somos psicólogos, Pepe. Nosotros somos unos psicólogos al 100%, porque debes de definir y descifrar la pelea para poderle darle esa proyección a tu peleador para que pueda transmitirle y hacerla, ya que te lo están golpeando. Nosotros, o yo personalmente como entrenador, soy psicólogo desde el gimnasio. Los terapeo siempre con la mentalidad, me gusta mucho la superación, tocarles el tema de que deben superarse. Nosotros los boxeadores, todos, tú sabes que somos de cuna humilde. Y nadie te va a regalar nada si no lo haces tú. Para eso vas a sufrirle. Un boxeador debe aprender a sufrir porque sufrimos demasiado. No tenemos para comer, no tenemos para pasajes, no tenemos para pagar gimnasios. Es un sufrimiento cañón. Y eso es lo que nos hace llegar, el sufrimiento. Las cualidades las vas desarrollando dentro del gimnasio y la psicología siempre está trabajando con ellos. Personalmente. ¿Sabes qué, mijo? Ven acá, mira, sí, te duele, que a ti te duele la mano, pues al otro le duelen las 2 manos, que a mí me duele de este lado, aquel tirarle la mano. O sea, tienes que siempre tener una mentalidad de superación para poder superar al rival. Sí. Y como tú me tocas el tema, estamos en una pelea tal cual, estoy gritando y eso, y en el minuto de descanso, en los 3 minutos de pelea yo ya observé
Cuando llega el descanso yo tengo que descifrar el estilo del rival para transmitírselo a mi peleador. Yo soy muy explosivo en la esquina, la verdad. Yo no soy como otros entrenadores que, mijo, tírale a la derecha, tienes que moverte. No, porque yo soy intenso. Muévete, por favor, tira tu mano izquierda de esta forma, ten cuidado con su mano derecha para que la salgas y lo enganches, entiéndeme, porque yo lo que hago, Pepe, es transmitirte esa energía, o intento transmitirte esa energía para que al round siguiente salgas con esa energía listo para explotarla en la cara de tu rival. Sí, claro. Tú peleaste te rompiste la mano. En la pelea de campeonato. Sí, exactamente, hecho, ¿no? Es una historia muy, muy bonita. Sí, entonces cuando algo le pasa a tu boxeador, tú ya viviste una experiencia, tú sabes lo que está pasando por su mente, entonces tienes que balancear, tienes que tener argumentos para que tu boxeador salga adelante. Mira, Pepe, ese tema es muy bueno platicarlo porque cuando estás en una pelea de título mundial, yo siempre les comento, esto es la guerra. Y tal cual, Pepe, les platico, la guerra. Si estás en una guerra y a un soldado le vuelan la mano, el soldado con la otra mano te está disparando el arma porque se está defendiendo. El boxeo para mí es lo mismo. Tienes que defenderte porque es un deporte de contacto, como te dije, y es un duelo personal. Si a ti se te lastimó la mano, con la otra mano. Y que traes las dos manos lastimadas, pues con puras fintas. Tienes que ver la manera de salvar esa pelea y darle solución. Como tú me dices, yo me lastimé la mano, te comento. 13 de noviembre, Seúl, Corea, Sung Kil Moon, título mundial Supermosca del CMB. Empieza la pelea, tercer round, me conectan y me mandan a la lona. Me paro, sigo peleando. En el round 6 se me revienta la mano. Hay el video hasta que cómo muevo mi mano de que ya no soportaba. Pero ya por allá del round 9, 8-9, ya no aguantaba el dolor de la mano. Pero yo, Pepe, yo sabía que ese campeonato lo tenía que agarrar con uñas y dientes porque era mi salvación. Yo sabía que ser campeón del mundo te cambia la vida. Entonces yo no tenía otra opción más que ser campeón del mundo y ganar ese campeonato. ¿Y años de preparación para llegar a ese momento? Sí, porque yo fui campeón del mundo en el 93, yo debuté profesional en el 87, tuvieron que pasar 6 años para poder yo aspirar a un título del mundo. Sí. Y 6 años donde llegó el momento donde yo era un peleador que me llevaban como el débil, como no el favorito, pero así son todas las peleas de título del mundo. Todas las peleas, siempre el retador es el que va en desventaja, pero ahí es donde debemos de demostrar la calidad y las ganas de querer ser campeón del mundo, porque no va a haber otro. Sí. No va a haber otra oportunidad. Esa es la que está y es la que hay que aprovechar. Ajá. Aunque el boxeador, cuando suena la campana, se queda solo enfrente del otro y a ver cómo le hace. Entonces, a ver cómo realmente el boxeo es una labor de equipo, ¿no? Está el boxeador, está el manager, está la esquina, están las gentes que lo preparan como nutriólogo y ¿cómo se llama? Preparador físico y todo eso. Entonces, sí hay un equipo atrás de un boxeador. Mira, Pepe, sí lo hay, y ahí vuelves a tocar el tema de la psicología. Ajá. Porque ahí tú preparas a tu peleador en el gimnasio, no sé, mes y medio para la pelea. Si es una pelea de 6 rounds, de 8, mes y medio, 2 meses. Y exactamente eso es lo que yo les comento. Ejecuta las cosas como se te están pidiendo, porque el día de la pelea, la única persona que va a recibir los golpes vas a ser tú. Yo voy a estar afuera, hasta el banco te quito. Eres tú el que le va a dar solución a las cosas. Te va a quedar, estás solito. Tú eres el que le va a dar solución a las cosas. Esa es la psicología. Entonces debes aprender a ejecutar las cosas para que no tengas problemas. Ser listo, ser abusado. Sí tenemos un equipo ya a niveles más altos hay un equipo muy grande de preparación, el nutriólogo, el preparador físico, el psicólogo, el médico, el entrenador, en fin, el manager, ¿verdad? Hay bastante gente detrás. Pero cuando recién iniciamos eso no lo hay. Entonces uno como entrenador, yo como manager, tengo que aplicar toda esa psicología. Al joven, subirlo al ring y, perdón la palabra, aquí te vas a romper la madre porque si no te la van a dar a ti. Sí. Y tienes que ejecutar las cosas como si te indicaron y aquí vamos a ir viendo round tras round de qué manera vamos a descifrar la pelea, porque a veces tienes un enfoque, pero
pasa el primer round y cambian las cosas. Entonces en el camino tienes que reacomodar las cosas para poder sacar el triunfo de la pelea. Claro. Sí, y en esta parte psicológica también entra el apoyo del entrenador, el manager, cuando pierden una pelea, cuando hay una decisión injusta, cuando los noquean. Entonces hay que reconstruir al boxeador. Sí, hay maneras de perder peleas. Hay maneras en las que te noquean, que tú tocas el tema y bueno, ni hablar, te me descuidas y ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Hay peleas que las vas ganando y por estar desobrado, como decimos nosotros, bajando las manos, queriendo jugar contra el rival, te noquean. Ahí sí se les llama la atención muy fuerte al peleador. Carajo, contigo, esto no es cosa de estar jugando. La pelea la llevabas ganando. Último round, bajas las manos, te pones a jugar, te noquean. Muy mal. Es una llamada de atención muy fuerte. Aquí no son chingaderas, perdón. Aquí tienes que ponerte pilas para poder aspirar a algo grande porque así no sirves. Hay peleas de decisión muy parejas que se pueden ir hacia cualquier lado. Y ahí tienes que aceptar la derrota porque fue una pelea muy cerrada. Pudo caer para cualquiera de los dos. Y ni hablar, nos tocó perder, ni modo. Hay peleas que definitivamente, como dices, te las roban. Estás seguro que ganaste sin lugar a dudas. Dan la decisión y pierdes. Ahí hablas con tu peleador porque ellos se van para abajo. Profe, pero si yo gané, ¿cómo? Y entonces es cuando empiezas a terapiar. Yo entiendo que ganaste, mi hijo. Lamentablemente los jueces vieron diferente esto. Lo que tenemos que hacer es trabajar más fuerte para intentar ganar por nocaut y no estar dependiente de los jueces. Sí. Y así, trabajar la psicología día tras día, diario en el gimnasio, en cada pelea, y subirlos siempre a los chavos bien motivados y bien conscientes de que van a una guerra. Ajá, sí. Sí, el Consejo ha luchado también por implementar el anunciar las tarjetas de los jueces en el cuarto y octavo round. Quiero decir, en las peleas de 12 de campeonato mundial, ¿no? A ti como esquina te sirve saber qué están viendo los jueces, porque a lo mejor tú estás viendo que estás ganando, pero los jueces no. Claro. Entonces, sí te sirve. Sí sirve, Pepe, porque como tú dices, si yo veo que va ganando mi peleador, pero me hacen llegar las calificaciones, las puntuaciones, y veo que voy abajo, pues entonces tengo que acelerar, tengo que implementarle a mi boxeador otra nueva estrategia para que presione más y vaya adelante. ¿Y qué va a hacer eso? Va a surgir una pelea mucho más interesante, va a surgir una pelea mejor para el público, porque yo voy abajo en las puntuaciones, pero también si voy ganando, también puedo definir que no puedo ya arriesgar a mi peleador, porque ya voy ganando durante 8 rounds, por ejemplo, me quedan 2, entonces yo ya no tengo por qué exponer a mi peleador. Ya le meto otra estrategia de piernas, de movimiento de cinturas, tranquilo, cuídese. Sí. En fin. Sí, exactamente, eso es muy importante en lo que decíamos ahorita del trabajo en equipo. Sí. Ahora, otra parte de este trabajo de equipo es el papel que juega el manager con promotores, con el otro equipo, el otro boxeador, con los organismos, entonces también, porque muchas veces cuando preguntan a los boxeadores, a ver, ¿qué sigue? Pues eso, yo estoy listo para pelear con quien sea, pero lo decide mi manager. Claro. Ese es otro tema bueno, porque mira, los jovencitos de 19, 20 años andan con toda la energía y quieren pelear con el campeón mundial, pero tranquilícense, calmados. Entonces uno como manager, si tienen algún promotor ellos y me dicen, ¿sabes que hay una pelea para este muchacho en tal lado? Entonces yo defino, yo veo, yo soy el responsable, porque a últimas yo soy el responsable, Pepe. Los que subimos a la esquina con el peleador somos los responsables, porque Dios no lo quiera, le llega a pasar algo mal, uno es el responsable. Sí. Hay chavos que lamentablemente bajan sin vida ya. Entonces uno en la esquina, olvídate, es un golpe muy fuerte, psicológicamente muy difícil. Yo tengo que preparar bien a mis muchachos. Actualmente tengo a mi espalda o a un lado de mí a mi hijo, que es Edu, bueno, es el que me ayuda a preparar a mis peleadores, él es licenciado en Ciencias del Deporte y es el que me da la física, y él y yo tenemos mucho contacto, platicamos, definimos, mira, este muchacho cómo lo ves, no, este no está así, este no está el otro. Entonces eso nos ha ayudado mucho a que nuestros peleadores lleguen muy bien preparados a sus peleas. Y como dices tú, a los promotores muchas veces quieren la pelea, la quieren, es que no está listo. Yo no puedo arriesgar la vida de un boxeador. Tú sabes que uno sube al ring, no sabes si vas a bajar. Te encomiendas a Dios para bajar por tu propio pie del ring.
muchas veces no lo logramos. Sí, sí. Y tú sientes que la labor del manager es bien comprendida por todo mundo o nadie piensa en el manager? Yo creo que no piensan tanto, se enfocan más en el peleador. Ay, el peleador ese es bien bueno, o el otro, aquello, qué peleadorazo. Nosotros como managers, Pepe, de verdad te lo digo, somos como papás de los boxeadores, porque casi estoy completamente seguro que los peleadores nos tienen a veces mucho más confianza a nosotros que a los propios papás. Nos hablan más abiertamente, oiga, profe, es que tengo este problema así, mire aquello. Y luego mi papá se lo platico y se enoja y usted... Tenemos que trabajar esa psicología. Y la verdad sí, los vemos como hijos porque son nuestros peleadores, tenemos que cuidarlos. No queremos que les pase nada. Y para poder ver a un boxeador triunfar tiene que estar bien en todos los puntos, en todos. A ver qué problema traes, ven para acá, tú eres muy buen peleador, pero te veo como triste, ¿qué te pasa? Entonces ya se desahogan conmigo, me platican lo que traen, le damos solución y le seguimos caminando hacia el éxito, buscando pues lo mejor, el triunfo, obvio. Pero además el manager se faja con ellos en el gimnasio, ¿verdad? Digo, es una labor de equipo realmente hasta en lo físico. No, en el físico es total, porque pues uno en el físico es el que les trabaja, es el que les exige el manopleo, la gobernadora, la vera. En el trabajo, pues. Completamente. Ajá. Somos los responsables totalmente de los boxeadores. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando un boxeador no le da resultados, inmediatamente le cambian el manager. Ajá. Si hablamos de fútbol, un técnico que no da resultados al equipo, luego le dan cuello al entrenador. Aquí es lo mismo. Por eso nuestros representados, que son los boxeadores, son los que nos empiezan a dar nombre. Ajá. Por los resultados que van dando a ellos mismos. Sí. Hace poco el Consejo Mundial de Boxeo empezó a reconocer la labor de los entrenadores. Uh-huh. Veo que ya tienen una toalla. El cinturón. Ajá, como una toalla, ¿estoy bien? Es el diseño de una toalla, porque digo, la imagen clásica. Es un cinturón, claro. Es con una toalla. Entonces el cinturón se hizo con este diseño, como si fuera, haciendo las veces de la toalla. Claro. Entonces, eso es una de los reconocimientos a la labor, a la entrega, al sacrificio también de un manager. Claro. Entonces, ojalá muy pronto te veamos con este... Sí, no pierdo la esperanza, no llevo prisa, Pepe, de verdad. Yo sé que estoy en la línea, estoy enfocado en mi trabajo, las cosas se van dando solitas y cuando menos te des cuenta no voy a tener 2, 3 aquí en el cuerpo de que tengo mis campeones del mundo del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, y ahora ya para terminar, ¿qué te ha dado a ti estar de este lado de las cuerdas, vamos a decirlo así? ¿Qué te ha dado ser entrenador, ser manager? Yo tengo mucha satisfacción en este aspecto ya, de estar fuera del ring como manager, porque ya he tenido mis campeones del mundo del CMB, hubo 2 que no se coronaron conmigo, pero estuvieron en la línea conmigo que fue Carlos Cuadras y el Confesor Hernández. Entonces imagínate, ¿no? Yo los llevaba a pelear a Japón, a Roma, al Confesor, a Italia. Y he tenido campeones internacionales muchos. Yayo Thompson, el Laberinto García, el Chucky Razón, el Pique Delgado, el Manoli Chávez, el Lagarto Sánchez. Digo, quisiera nombrar a todos, y no, porque va a decir, a mí no me nombraste. Entonces he tenido bastantes boxeadores. Ahora, pues la verdad también me siento orgulloso que actualmente tengo una campeona del mundo. No es del título que yo quiero, el de mis amores, que es del CMB, pero al fin y al cabo es una campeona mundial que la hemos llevado sus peleas y ahora es campeona del mundo y actualmente es campeona FECAR Box del CMB de peso paja. Entonces ya estamos encaminando hacia un título mundial del CMB, que es el que, pues la verdad es que el que deseamos, el que queremos, es el que idolatramos nosotros, o en mi persona el Consejo Mundial de Boxeo ha sido mi vida y siempre lo será por siempre. Si por ahí me trabé, entiéndanme, tanto golpe pues nos afecta. Me gusta saludarlos. Como dice Cuadras, los golpes no son vitaminas.